En Daniel capítulo 7, Daniel mira 4 bestias. Y cuando pregunta sobre la interpretación, el ángel le da un súper resumen. Le dice simple y llanamente que las 4 bestias son 4 grandes reyes que se levantarán sobre la tierra. Y luego mira a Jesús, como el Hijo del Hombre, presentarse ante el Anciano de Días y recibe el reino. Un reino que nunca va a dejar de ser, un reino que es para siempre, para luego heredárselo a los santos del Altísimo. Ese es todo el resumen que el ángel le da. Sin embargo, en el versículo 19 del capítulo 7, Daniel, igual que nosotros, tiene curiosidad de saber sobre la cuarta bestia, que era tan diferente a las otras. Si ustedes recuerdan, las primeras 3 bestias eran semejantes a algún animal de la naturaleza, a un león, a un oso, a un leopardo. Pero la cuarta bestia era verdaderamente diferente de todas las demás. De hecho, Daniel no le encuentra parecido a nada y la describe simplemente como una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Además, esa bestia tenía 10 cuernos y entre esos 10 cuernos de repente le salió un cuerno pequeño, un cuernito chiquito que iba creciendo hasta llegar a ser más grande que todos los otros cuernos. Y mientras iba creciendo arrancó 3 de los primeros 10 cuernos originales. Daniel estaba fascinado con esta cuarta bestia y sus cuernos, y especialmente con ese cuerno pequeño, porque dice que tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas, tenía una boca grandísima y hablaba grandezas y hacía guerra a los santos del Altísimo. ¿Qué es todo esto? Bueno, como dijimos la semana pasada, la cuarta bestia, esta cuarta bestia que es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, es Roma. Se la describe de esa forma tan horrible porque, si ustedes recuerdan, fueron soldados romanos los que arrestaron, escupieron y azotaron a Jesús. Fue un emperador romano, Pilato, quien lo condenó a muerte. Y fue un sello romano el que pusieron sobre su tumba. El hecho de que este imperio se haya levantado contra el mismísimo Hijo de Dios, el unigénito, lo hace ser un imperio descrito como espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Ahora bien, los 10 cuernos surgen de la cuarta bestia. Roma, a diferencia de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, no fue conquistada por otro imperio. Babilonia, el imperio, fue conquistado por los medos y los persas. Y los medos y los persas fueron conquistados por el imperio de Grecia. Y Grecia fue conquistada por Roma, pero Roma no fue conquistada por otro imperio. Eso está completamente comprobado con la historia. Roma, en cambio, se fragmentó. Mientras que Roma se debilitaba y las tribus bárbaras se fortalecían, tomaron el territorio romano. Son los 10 cuernos. El ángel le explica a Daniel que los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarían sobre la tierra. Es decir, son las tribus bárbaras que tomaron posesión del territorio romano, lo que hoy en día es Europa. Y entre ellos se levantaría uno más, uno diferente a ellos. Tiene que ser entre los 10 cuernos originales, o sea, en el territorio romano. Se levantaría un cuerno pequeño. La descripción es inequívoca. Estamos buscando un poder o un reino que se haya levantado en el territorio europeo, que su rey haya llegado a ser mayor o más grande que todos los otros reyes, que se haya deshecho de 3 de estos primeros reyes, que haya actuado por un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo. Voy a hablar de eso con más detalle entre un ratito. Y que haya perseguido a los santos del Altísimo, a los santos de Dios. Todos los estudiosos de la Biblia, a lo largo de siglos ya, casi unánimemente han llegado a la conclusión de que todas estas características se aplican a la Iglesia romana medieval, más específicamente al papado. Evidentemente, la Iglesia romana, el papado,
nace en Europa como un poder pequeño que paulatinamente se fue haciendo más grande y llegó a ser mayor que los otros cuernos, llegó a ser mayor que los otros reyes. Es históricamente comprobable que muchos reyes tenían que rendirle tributo al pontífice romano, al papa, tenían que pedirle permiso y en algunas oportunidades el papa se daba el lujo de humillarlos, hacerlos esperar en la nieve y descalzos, por ejemplo. Además, es bien sabido que por mucho tiempo persiguió a los llamados herejes. Bastaba con tener una creencia diferente a las enseñanzas de la Iglesia romana para convertirse en un hereje y ser perseguido, torturado y muerto. Y las palabras grandísimas de las que habla Daniel indiscutiblemente se refieren a la osada aseveración del pontífice romano de ser igual a Dios y tener prerrogativas que le pertenecen solamente a Dios y a su Hijo Jesucristo, como perdonar pecados y la infalibilidad. No sé si dije eso bien. ¿Y qué decir de esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, este es sumamente importante. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se refiere a tiempo singular, un año, tiempos plural, 2 años, ya llevamos 3, y la mitad de un tiempo, que sería la mitad de un año. O, como dice el libro de Apocalipsis, 42 meses. O 1260 días. ¿Por qué es esto tan importante? En Ezequiel 4:6 se nos da un principio muy sencillo para medir el tiempo en visiones proféticas. El texto dice que un día equivale a un año. Entonces tenemos 1260 días proféticos que son 1260 años literales. Ahora tenemos que regresar a los 3 cuernos que fueron arrancados. Sucede que estas 10 tribus, estos 10 reinos, se convirtieron al cristianismo de una u otra forma. Pero 3 de ellas se convirtieron a un cristianismo diferente. Estas 3 tribus creían que Jesucristo era una figura importante, mas no era Dios. Y por lo tanto se oponían a las enseñanzas de la Iglesia romana y por ende al papado. Así que la Iglesia, a través de sus ejércitos cristianos, hicieron guerra a 3 tribus, las persiguieron hasta exterminarlas por completo. Y en el año 538 desapareció la última tribu arriana y ahora, sin oponentes, sin obstáculos, el pontífice romano podía reclamar la supremacía de toda la iglesia cristiana. Así que los 1260 años inician en el año 538. Si hacemos una simple suma, llegamos al año 1978. Si nuestra interpretación es correcta, algo dramático tuvo que haber sucedido al papado en el año 1798. La historia lo confirma. En ese mismo año, el general francés Berthier toma prisionero al Papa y lo lleva al exilio, donde el Papa Pío VI finalmente fallece. Históricamente no existe una entidad que se apegue tan exactamente a la descripción que Daniel da en el capítulo 7. Indiscutiblemente y sin lugar a dudas, el cuerno pequeño representa a la iglesia romana y más específicamente al papado. La cuarta bestia es descrita como una bestia espantosa y terrible porque Roma se atrevió a prender y a crucificar a Jesús. Luego, a perseguir a cristianos, matarlos y torturarlos, muchas veces simplemente para entretener a las masas. Y esto siendo que Roma era un estado civil. Imagina lo doloroso que fue para Dios el hecho de que la iglesia que se llamaba cristiana
cometiera los mismos hechos atroces en su nombre con un crucifijo en la mano. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo habló de cómo los ricos y los poderosos y los reyes utilizarían la fuerza para someter a los demás. Y luego agregó: pero no será así entre vosotros. Es que el cristianismo verdadero, el cristianismo puro, no puede ser obligado. No se debe castigar a quienes lo rechazan o piensan diferente. El verdadero evangelio de Jesucristo se recibe en libertad cuando se comprende con cuán grande amor hemos sido amados y con cuán alto precio hemos sido comprados.